5 de la tarde con 43 minutos. Falta cada vez menos, casi 6 horas para que venza el plazo para inscribir las candidaturas presidenciales y parlamentarias para las próximas elecciones de noviembre, también las de Cores. Y vamos a conversar sobre las cartas que están sobre la mesa a esta hora. Por La Moneda, al menos, vamos a tomar contacto con Pamela Figueroa, politóloga y académica además de la Universidad de Santiago de Chile. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Matilda. Muy bien. Bueno, este último día, el último día antes de la inscripción en el CERVEL, siempre se produce esta adrenalina, pero tenemos una sorpresa mayor, como ha sido la irrupción de la candidatura de Marco Enríquez Ominami. ¿Cómo ves esta irrupción y cuáles son los efectos que podría tener? Sí, bueno, muy interesante lo que tú señalas, Matilde. Bueno, sabemos y ustedes lo están mostrando recién, que en general ya es parte como de la tradición de la cultura política en nuestro país, que es el último día cuando se inscriben, ¿no es cierto?, los pactos, las candidaturas, y nos encontramos con sorpresa. La candidatura de Marco Enríquez Ominami es una sorpresa por varias razones, ¿no es cierto?, porque de alguna manera se había inhabilitado, ¿no es cierto?, su candidatura por un proceso pendiente que tenía, y lo que él ha hecho es, apelando al Tribunal Constitucional y luego a el CERVEL, en pocas horas antes de la inscripción, finalmente el Servicio Electoral, en una declaración pública, señala que procede con que él pudiera inscribirse. Pero es bien interesante mirar cuáles van a ser no solamente los efectos que puede tener dentro del espectro político, sino que también las propias razones que el candidato ha señalado, porque él, esta sería su cuarta candidatura presidencial, que ha tenido cada candidatura como una distinta razón, ¿no es cierto? Al principio surge como un candidato joven, que es una alternativa dentro de la izquierda. Después él quiere hacer su propio proyecto político, y hoy día pareciera ser que lo que él ha señalado también es que esta candidatura presidencial tiene algo también de su propio proyecto personal, en el sentido de cómo limpiar su honra a partir de todo lo que han sido los procesos en los cuales él ha estado involucrado. Entonces creo que eso también es importante considerarlo, porque siempre las motivaciones y lo que representa cada candidatura presidencial puede impactar o no en cómo se conforma el mapa electoral. Y hoy día tenemos además un mapa electoral que está cruzado por una coyuntura que vive el país, ¿no es cierto? Hace un par de años estamos hablando que tenemos una crisis política de legitimidad. Esa crisis política de legitimidad se transformó en lo que hemos llamado estallido social, en una crisis social de envergadura. Y esa crisis social tuvo una salida institucional a través del proceso constituyente. Y justo este proceso constituyente coincide, ¿no es cierto?, con las elecciones presidenciales. Y es imposible, ¿no es cierto?, que estos procesos no se relacionen entre sí, porque es la misma comunidad, el mismo país que estamos viviendo. Entonces, Pamela, ¿y qué impacto podría tener la irrupción de Marco Enríquez Ominami en esta cuarta postulación que tiene a la presidencia? Cuando, a ver, claro, ya no tiene la novedad de la primera vez. Ya no es la novedad, claro. Pero no podemos descartar nada en el escenario que tenemos. O sea, no hay que minimizar tampoco la fuerza que pudiera tener él, cuando hemos visto que, por ejemplo, lo que ocurrió con Gabriel Boric, que de juntar firmas se convirtió en el hombre más fuerte de la izquierda. ¿Qué podría pasar con Marco Enríquez? Sí, totalmente. No hay que descartar nada, pero me parece que dependiendo de cómo se posicionen los otros candidatos, también va a estar como más claro cuál podría ser el espacio de Marco Enríquez, porque, como te decía, él no ha señalado en este momento, por ejemplo, qué es lo que él quiere representar. De hecho, hemos visto durante el día, por distintos trascendidos de prensa, que él se estaría acercando a la candidatura de Unidad Constituyente, que era donde se supone que su partido iba a estar en este proceso electoral, para buscar generar alguna lista parlamentaria conjunta, porque sabemos además que un candidato a presidente requiere un parlamento, no puede, digamos, ser solamente su candidatura presidencial. ¿Y es pensable que eso pudiera tener alguna lógica a una persona que elige un camino propio y que le va a competir a la principal figura tener la misma lista? No.
No, me parece que no, y yo creo que los dirigentes de Unidad Constituyente fueron bien claros en ese punto. O sea, recordemos que Unidad Constituyente acaba de tener una consulta ciudadana para definir su candidatura presidencial, y me parece que los dirigentes de los partidos de Unidad Constituyente fueron bastante claros en cuáles eran las condiciones en que ellos podían acoger al PRO en una lista parlamentaria. Pero cuando a minutos de ya inscribir las listas, el PRO pretende competir con una candidatura presidencial, me parece que las posibilidades ahí se acotan bastante, y me parece que no hay espacio para eso. En el fondo es muy difícil, con todo lo que le costó a Unidad Constituyente arribar a una candidatura presidencial, y por eso te decía, entonces ahora Jasna Proboste, que es la candidata a la Unidad Constituyente, tiene, ¿no es cierto?, ella tiene que decidir también cuál va a ser su estrategia electoral, porque tenemos a Gabriel Boric por un lado, Sebastián Sichel por otro, que en el fondo es la izquierda y la derecha. Entonces Jasna Proboste tiene que ver cuál va a ser su estrategia. Y ingresando Marco Enríquez Ominami, también vamos a ver cuál es el electorado a que Marco Enríquez Ominami quiere convocar, porque sabemos que el electorado es finito. Nosotros, no es que si hay más candidatos hay más electores, el electorado es finito. Lo que va cambiando es estos candidatos a quienes convocan, cuál es su discurso, y si logran además movilizar a las personas para que concurran a las urnas. Pero yo creo que esta va a ser una de las elecciones presidenciales con más alta incertidumbre hasta el final, porque ya hemos visto en las últimas elecciones que hay muchos nuevos electores que no sabemos cuáles van a ser sus preferencias en esta elección presidencial. Pamela, te invito a que escuchemos las declaraciones de Marco Enríquez Ominami y que sigamos conversando justo cuando él decide lanzar esta candidatura a la presidencia. Hay una amenaza, Sebastián Sichel, y su jefe, Sebastián Piñera, que es el verdadero candidato. Ambos buscan desprestigiar, bloquear a la Convención Constitucional. Por eso hay que lograr el cambio, debemos hacerlo. Es un imperativo, es un llamado. Pero el cambio es ahora, el cambio es hoy. Anuncio entonces nuestra candidatura a presidente de la República de Chile en este ciclo, porque la esperanza de un pueblo está amenazada. Bueno, ahí estaba entonces la declaración con la que él lanza su candidatura. Dice, hay una amenaza que es Sebastián, los Sebastianes, pero claro, cuando se dividen las fuerzas se debilitan. ¿Cómo queda además, Pamela? Bueno, no sabemos, en realidad. ¿Cómo queda su partido, el PRO? Porque cuando no va en una lista única, ya hemos visto algunos daños colaterales. El senador Alejandro Guillet decidió no repostular porque justo había firmado por el PRO hace muy poco tiempo. Ahí hubo mal ojo político, pero claro, quedó fuera. Tampoco va a poder postular hasta ahora Alejandro Navarro, el senador. También está en vilo la candidatura que había presentado Rodrigo Peñalillo, que lo había cogido el PRO. ¿Y cómo queda el partido? Porque el partido necesita parlamentarios para seguir constituido. Claro, totalmente, y es el más alto riesgo que probablemente por eso te decía que es difícil identificar cuál es el proyecto que no sea solamente personal de Marco Enríquez Ominami en esta elección, porque en el fondo la lista parlamentaria que ya se había dibujado con personas como bastante conocidas como la que tú mencionabas, ahora se quedan básicamente a pocas horas de la inscripción con muy pocas posibilidades de, ¿no es cierto?, poder llegar a un acuerdo, porque además, siendo militantes de partido, ya no pueden inscribirse de otra manera en las elecciones. Si el PRO no entra al acuerdo parlamentario, no es posible que se inscriban, y eso genera un alto riesgo de que el partido no logre los umbrales mínimos de permanencia. Y esos umbrales son necesarios que existan, ¿no es cierto? Porque en el fondo lo que tiene que promover la democracia es que existan proyectos colectivos, que no sean solo proyectos personales las candidaturas, sino que tengan un programa, y por eso es tan difícil entender como la posición de Marco Enríquez Ominami en este momento. Él señala, como tú mostrabas en la declaración, que su objetivo es frenar a la derecha, ¿no es cierto? Pero eso podría ser el objetivo común de varias candidaturas que no son la candidatura oficialista, que es la de Sebastián Sichel,
pero eso no lo diferencia de los otros y otras candidatas de la centroizquierda, ¿no es cierto? Todos podrían señalar que luego de un ciclo político que ha sido muy complejo, donde el gobierno tiene altos niveles de desaprobación, ¿no es cierto?, señalar que tu postura está para frenar que esa coalición vuelva a gobernar, me parece un factor que no lo diferencia de los otros candidatos, sino que me parece que es el factor común, probablemente, pero la pregunta es ¿qué se ofrece? Él dice, vamos a los cambios ahora, y yo creo que todas las otras candidaturas están proponiendo, ¿no es cierto?, cambios sustantivos en un proceso que además va acompañando a la Convención Constitucional en su definición de un marco constitucional más hacia futuro. Y considerando todo esto, Pamela, ¿es una buena noticia, me imagino, esta candidatura para Sebastián Sichel? Eso está difícil de saber todavía, yo creo, porque no sabemos cuánto Marco Enrique Ominami puede significar ya en este nuevo ciclo político. Yo creo que, como te decía, me parece que él era una novedad, una irrupción en otro ciclo político. Hoy día ese lugar lo ocupa probablemente el Frente Amplio con una posición mucho más sólida, consolidada, más madura, con representación parlamentaria, con un trabajo importante en la Convención Constitucional, ¿no es cierto? Pero eso ya no lo representa Marco Enrique Ominami. Y por otro lado, Jasna Proboste va a tener que definir su campaña probablemente más hacia el centro. No sé si necesariamente eso significa que beneficia al candidato oficialista, al candidato de la coalición de gobierno, porque las últimas elecciones, si uno mira, los que más han perdido es el sector oficialista. Ya bueno, y además también va dividido, está José Antonio Kast, que no sabemos qué porcentaje de votación va a obtener ahí, y claro, si estaba dividida la derecha, ahora en la centroizquierda está casi o más que lo que está... Sí, no, claro, el sistema de 2 vueltas electorales pasa esto, ¿no es cierto? En la primera vuelta hay muchas candidaturas que no son tan viables, pero se inscriben pensando en que en escenarios inciertos podrían pasar a segunda vuelta. Y creo que eso es un poco lo que pasa cuando tenemos 2 vueltas electorales, y ahora todas las opciones se están haciendo presentes y sienten necesario, ¿no es cierto?, también por sus estrategias parlamentarias y por su sobrevivencia como partidos políticos, la necesidad de estar en esta primera vuelta electoral. Pero me parece que recién hoy día a la noche, cuando ya sepamos finalmente cuáles son las candidaturas y las listas parlamentarias y a consejeros regionales, recordemos que también esas candidaturas movilizan votaciones territoriales, no hay que dejarlas como de lado, también tienen su propio impacto, pero una vez que tengamos todas esas inscripciones, recién vamos a ver realmente cuál es el mapa electoral para enfrentar las elecciones de noviembre, y por tanto creo que desde mañana ya empieza, ¿no es cierto?, un ciclo electoral que va a ser distinto, y por lo que hemos visto, el tipo de candidatura me parece que también va a ser distinto, no solo en la presidencial, sino que también en el Senado, en el Congreso y en los consejeros regionales. Bueno, cuando hay una elección de estas características, generalmente se moviliza mucha más gente para votar, porque todo puede ocurrir. Hoy día, Pamela, claro, la pregunta hubiera sido hacia dónde se van los votos de Paula Narváez. Sin embargo, con esto ya no tiene sentido hacer esa pregunta, porque prácticamente no sabemos nada con esta nueva irrupción y este escenario que deja Marco Enrique. Así que, bueno, vamos a quedar hasta aquí en el análisis y sobre todo atentos a mirar qué es lo que ocurre durante esta tarde-noche. Todavía pueden pasar tantas cosas. Recordemos lo que ocurrió la última vez que se inscribieron candidaturas en el CERVEL, así que te queremos agradecer este contacto a esta hora con CNN Chile, y por supuesto que vamos a seguir analizando cuando tengamos un poco más de claridad. Pamela Figueroa, politóloga, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Matilde. Y nosotros a esta hora hacemos una breve pausa y ya volvemos junto a ustedes.